Hola, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Es un gusto saludarles, poder estar aquí nuevamente para continuar con nuestro estudio de día miércoles. Y bueno, nada más que poder seguir avanzando en esta parte que hemos venido hablando acerca de conocer a Dios, la importancia y lo que es de beneficio para nosotros el poder ir creciendo en el conocimiento de Dios, ¿no? Cada día en nuestra vida. Y de alguna manera siempre vamos mirando, vamos recordando, vamos aprendiendo lo mucho que necesitamos de Dios, lo mucho que necesitamos nosotros de buscar a Dios, de buscar su rostro, de tener esa comunión con Él cada día de nuestra vida. Y eso nos va a llevar de alguna manera a que nuestra vida vaya siendo guiada, vaya siendo eh, eh, alumbrada por dónde vamos, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a lo que Dios vaya mostrándonos para nosotros. Y es el hecho también de conocer a Dios, que nos vamos alimentando, que lo vamos conociendo, vamos teniendo esa comunión con Él, vamos aprendiendo y vamos mirando cómo Dios hace las cosas, cómo es que Dios actúa, qué es lo que le agrada a Dios, qué es lo que de alguna manera no le agrada a Dios. Todo eso lo vamos aprendiendo, vamos sabiendo cómo es que Dios es un Dios no solamente creador, sino es un Dios que se revela a nosotros, como hablamos en algún momento, cómo es que Dios se ha revelado a nosotros, cómo es que no podemos o no podremos conocerle de una manera total, pero sí de una manera verdadera como Él es. Aprendemos también y entendemos cómo Dios va obrando en cada una de nuestras vidas, ¿verdad? Cómo es que Dios va haciendo va haciendo su obra en cada uno de nosotros. Y el tener esa comunión con Él, ¿verdad? Nos ayuda a ir creciendo, ¿verdad? A ir creciendo, a ir madurando sobre todo, ¿sí? En cada uno de nosotros. Y antes de continuar, y el tema de hoy es realmente el Dios que salva, y a pesar de que tal vez lo podemos nosotros conocer o saber, pues bueno, quiero tomar un poquito sobre este tema, y antes de iniciar quisiera que por favor aquí y en casa pongamos en manos de Dios este tiempo, amén. Padre, te damos gracias esta tarde, Señor, por tu palabra, por tu misericordia, por tu gracia. Gracias, Señor, porque hoy podemos venir aquí, podemos hoy estar aquí, Señor, para compartir tu palabra, Señor, para ir aprendiendo, para ir creciendo más. Señor, esta tarde pido que seas tú y tu Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros, y tu palabra, Señor, permanezca en nosotros, y pido que tu Espíritu Santo siempre nos recuerde tu palabra. Te damos gracias, Padre, te bendecimos en este momento, glorificamos tu nombre, te exaltamos porque tú eres digno, tú eres el único Dios digno, el único Dios verdadero, el único Dios que merece la gloria y la honra. Te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hace 8 días hablamos un poquito, ¿verdad?, acerca de el Dios que habla. Recuerda, mencionamos un poco acerca de eso. La escritura comienza de esta manera, ¿verdad?, con Dios hablando, con Dios mencionando y creando de esta forma. Hablamos también acerca de cuán grande es Dios. La escritura revela la grandeza de Dios, ¿verdad? Y esta parte. Hablamos también del Dios que crea, un Dios creador, un Dios grande y poderoso. No solamente es un Dios en el cual pues es creador, sino salvador y todopoderoso, sino es el único Dios que es creador.
¿verdad? Y cualquier cosa que nosotros podamos mirar, mencionábamos esto, cualquier cosa que nosotros podamos mirar y que nos parezca a nosotros asombroso, bueno, debemos siempre recordar o tener en mente que nuestro Dios es mucho más grande y mucho más poderoso, ¿verdad? Hablamos un poco acerca del nombre de Dios, lo que significa el eterno, ¿cierto? Yahweh, la forma en que se reveló a Moisés en ese monte, dice, yo soy, ¿verdad? El que soy, yo soy el que soy, yo soy el eterno, el que siempre ha existido, el que siempre será, el principio y el fin, el alfa y el omega, ese es nuestro Dios, el que siempre ha existido, y el eterno. Y en esta ocasión vamos a hablar un poquito acerca de el Dios que salva, ¿sí? Ahora, no solamente hablamos en el hecho de que Dios se revela a nosotros. Yo lo mencioné en estudios atrás o semanas atrás, cuando hablamos acerca de cómo Dios se revela al hombre, hablamos acerca de la revelación natural y la revelación especial, y de cierta manera mencionábamos que la revelación natural o la revelación general, pues simplemente es todo lo que miramos, la conciencia, todo esto, decimos, oh, bueno, sí, yo creo que hay un Dios o hay un ser superior, para que todo esto exista y esté sustentado y no se salga de control y cumpla las leyes que tiene que cumplir y todo ello. Pero eso de alguna manera no nos lleva a un Salvador, ¿cierto? Eso no lleva al hombre a reconocer su condición. Eso no lleva al hombre a decir, ay, bueno, creo que al mirar las estrellas me doy cuenta que he ofendido a Dios y necesito arrepentirme y necesito su perdón. Eso no nos lleva, a menos que Dios se haya revelado o se revele de una manera muy, muy especial o muy específica. Y eso la Biblia menciona que fue la parte que Dios hizo con el hombre por medio de los profetas, por medio de los apóstoles, por medio en el Antiguo Testamento, sobre todo por medio de los profetas, cuando hablaba hacia el pueblo de Israel, y por medio de los apóstoles cuando caminó con ellos, y miramos toda la parte del Nuevo Testamento y la parte de la redención. Pero es una manera especial. A unos en particular, digamos aquí en el Antiguo Testamento, a unos en particular se les reveló, ¿verdad? Tomó a alguien que a Dios de alguna manera, de acuerdo a sus criterios, de acuerdo a su estándar, Él tomó y le reveló lo que quería dar a conocer a su pueblo, lo que quería dar a conocer, ¿sí? Y de esta manera en el Nuevo Testamento Él toma también 12 discípulos y de ahí continúa hasta el día de hoy, ¿verdad? El Evangelio extendiéndose y todo ello. Pero esa es la parte en la cual Dios tuvo que revelarse de una manera especial para darnos a conocer a nosotros que Él es Salvador. Es la parte de la revelación especial en la cual Dios tuvo que dar a conocer o darse a conocer para que el hombre conociera su propia condición, ¿cierto? Porque el hombre de alguna manera continuaba igual y caminaba de la misma manera. Pero cuando Dios dice esto al pueblo de Israel, sobre todo en el Antiguo Testamento, le da todo el lineamiento de cómo comportarse, de todo ello, y luego en el Nuevo Testamento o tomamos esa parte para nosotros, y así es como Dios quiere que el hombre viva, así es como Dios quiere que el cristiano viva, el que lo conoce, pero antes de eso necesita arrepentirse, antes de eso necesita conocer su condición, antes de eso necesita saber que es necesario ser salvo. ¿Y cómo entendemos eso? Bueno, hay un Dios que salva. Lejos de mirar que hay un Dios en el cual pues la ira está sobre este mundo, ¿verdad? Y todo ello, entendemos también y sabemos que hay un Dios que salva, ¿verdad? Dios se revela a través de las Escrituras no solo como un creador, ¿verdad? No solo como un Dios que habla, sino como un salvador. Y Dios se revela en las Escrituras como un Salvador, ¿sí? Y al ir mirando en las Escrituras, ¿verdad?, a Dios como Creador, de alguna manera nos vamos conociendo a nosotros mismos. Al ir mirando en las Escrituras lo que Dios habla acerca del hombre,
cómo es el hombre, nos vamos conociendo nosotros mismos también. Y vamos conociendo al mirar cómo es un Dios creador, cómo es un Dios poderoso, cómo es un Dios santo, cómo es un Dios justo. Vamos mirando también la grandeza de Dios, la pureza de Dios, la santidad de Dios, la perfección de Dios y el estándar de Dios en cuestión de comportamiento, en cuestión de la vida del hombre. Vamos mirando que lo que Dios quiere de nosotros es absolutamente todo, ¿sí? Todo, no nos pide partes, no nos pide, cuando tú te sientas bien, entonces vienes, o cuando tú te sientas mal, entonces ahí es cuando tú me vas a buscar, y no, Él pide todo en todo tiempo, ¿cierto? En todo momento. Entonces nos vamos conociendo a nosotros mismos y vamos conociendo su grandeza, ¿verdad? La pureza de Dios. Al explorar a Dios como Salvador, examinamos, ¿verdad?, su maravilla, sus gracias, examinamos su gracia, cuál fue de alguna manera el placer de Dios de mostrar favor a aquellos que no lo merecían. Y eso es algo interesante, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios fundamenta de alguna manera, voy a decirlo así, en él el placer, ¿verdad?, de mostrar a una humanidad que no merece o que no merecía o que no merecemos, o no la compasión o así, pero Él se complace en eso, en mostrar el amor, en mostrar salvación, en mostrar gracia, en mostrar, ¿verdad?, misericordia a nosotros. De alguna manera, como la palabra dice, pues todos estamos o todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay quien se pueda salvar, no hay ninguno, ¿cierto? Y en eso Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, dice la palabra, Cristo murió por nosotros, ¿sí? Y en eso demuestra su amor, en eso demuestra su misericordia, demuestra su gracia, demuestra todo para nosotros, ¿sí? Aunque no la merecemos, pero Él se complace en darlo, Él se complace en ofrecer esa salvación. Conocemos, ¿verdad?, entonces lo que la Biblia dice, pero vamos, por ejemplo, a Juan. Quiero que vaya conmigo a Juan, al primer capítulo de Juan. Y es algo importante, ¿verdad? Dice en el primer capítulo del Evangelio de Juan, su frase inicia, ¿verdad? La frase inicial puede sonar un poco familiar. Dice, en el principio, dice, era el verbo. En otra versión dice, en el principio ya existía el verbo. ¿Sí? Dice, en el principio ya existía el verbo. Entonces, ¿qué le recuerdan estas palabras? ¿Qué le viene a la mente cuando usted lee aquí en Juan? En el principio ya existía el verbo. ¿Qué le recuerdan estas palabras? Estas primeras palabras. ¿No le viene a la mente Génesis 1:1, donde dice, en el principio Dios creó? ¿Sí? ¿Se da cuenta? Si es así, entonces, de alguna manera, se ha capturado la conexión entre Juan, ¿se da cuenta?, y un Génesis de miles de años después. ¿Se da cuenta? Y todavía hay quienes cuestionan la Biblia en que no, que tiene errores o cosas así. Hay una conexión entre Juan, tiene una revelación, tiene un entendimiento en decir, en el principio era el verbo, en el principio ya existía el verbo. Y luego en Génesis encontramos, en el principio Dios creó. ¿Sí? Hay una conexión ahí entre Juan y entre la historia que va a contar y la historia de la creación. ¿Sí? Pero ¿cuál es esa palabra? ¿Cuál es ese verbo? Porque de hecho la palabra verbo, ¿cierto?, es traducida como palabra, ¿sí? Como palabra. Pero ¿cuál es esa palabra? Casi
inmediatamente nos damos cuenta que la palabra se refiere a una persona, ¿verdad? A un él, ¿sí? De hecho, ¿cierto? Dice, en el principio, dice, ya existía el verbo o la palabra, ¿sí? Entonces, son líneas de alguna manera que cuando nos metemos un poquito más así, como que impresiona, ¿no? Las líneas de los versículos impresionan. Y luego dice en el versículo siguiente, y el verbo era con Dios, y el verbo era ¿qué? Dios. Por medio de él todas las cosas que fueron creadas, ¿sí? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, fueron creadas, ¿sí? Vino, dice después la palabra, vino a lo que era suyo, pero los suyos que no le recibieron. Y luego, más a cuantos le recibieron, escúcheme, más a cuantos le recibieron, dice la palabra, a los que creen en su nombre les dio derecho de ser hijos de Dios, ¿sí? Estos no nacen de las sangres, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios, ¿cierto? Nacen de Dios. Y luego, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca, al Hijo unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. O sea, si usted enlaza todos estos versículos, se da cuenta que Jesucristo, que es Jesús, lo que le está diciendo la palabra es que Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, era Dios, es Dios, ¿sí? Es Dios. Esta palabra no es otra que Jesucristo, es lo que se refiere. En el principio dice, era el verbo. Lo que está diciendo es que en el principio la palabra era Dios, ¿sí? Era Dios. Esta palabra es Jesucristo, es decir, el Dios que se revela a sí mismo en la creación, se ha revelado más plenamente en la persona de Jesucristo, ¿sí? Entonces, no solamente miramos el hecho de que, por eso decía, no solamente miramos el hecho de que hay un Dios o hay un creador, ¿sí? Sino que cuando estuvo aquí en la tierra se reveló más plenamente. Esa palabra, ese verbo se reveló más plenamente, ¿verdad? En la persona de Jesucristo. En Cristo, el Creador entró en su creación, ¿sí? El Creador entra en su creación. La humanidad pudo haber sido desterrada de la presencia de Dios en el jardín del Edén, pero en Cristo, ¿verdad? Dios se acercó a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿sí? Y este Dios que cambió sobre la tierra, ¿verdad? O que caminó sobre la tierra con todas estas personas, ¿verdad? Y en la persona de Jesús está presente aún con aquellos que creen en Él a través del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, miramos esto que es interesante, ¿cierto? Es algo interesante mirar cómo después de tantos años, ¿cierto? Juan, Pedro tienen un entendimiento de que con quien estaban ellos caminando no era cualquier persona, no era un simple rabino, un simple maestro, cualquiera, no, es Dios mismo con el que estaban ahí, ¿sí? El mismo creador del universo,
¿sí? ¿Se imagina poder llegar a ese entendimiento, ir caminando con Él y mirar, decir, el Dios de la creación, de todo esto, está aquí con nosotros, caminando, comiendo con nosotros, hablando con nosotros, miramos sus grandezas, sus milagros, todo ello, ¿sí? Y ese mismo Dios se está dando a conocer a nosotros por la persona de Jesucristo, encarnado en un cuerpo, por la persona de Jesucristo, y dando a conocer que le necesitamos, que Él es el Salvador, ¿sí? Que Él es el Salvador. Entonces, cuando leemos con atención, o si hemos leído con atención, encontramos una enseñanza realmente más profunda, ¿verdad?, de la Biblia sobre Dios. Dios es 3 en 1. ¿Recuerda esto? Es una parte que muchas veces trae dentro de los estudiosos un poco de discusión, o un poco de decir, no, pues no, ¿cómo puede ser 3? ¿Cómo puede ser cosas así? Pero realmente lo que miramos en la Biblia es que Dios es 3 en 1, ¿sí? O como los teólogos lo explican, Dios es una triniunidad, o trinidad, ¿sí? O resumido también dice lo que se denomina la doctrina de la Trinidad en esta frase: Dios existe eternamente como 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cada persona es completamente Dios, y Dios es uno, ¿sí? Entonces, la identidad de 3 en 1 de Dios significa que son uno en sustancia y propósito, aun cuando siguen siendo 3 personas distintas, ¿sí? Y esto es algo que genera mucha confusión, porque ¿cómo pueden ser 3 personas de alguna manera con 3 personalidades diferentes, ¿sí? Y además, ¿verdad?, tener un mismo propósito, y además, ¿verdad?, tener un mismo fin, estar totalmente de acuerdo y todo ello? Entonces es algo que solamente Dios, ¿verdad?, puede hacer. Sigue siendo un misterio, la realidad es esa. De hecho, la iglesia o líderes de la iglesia refieren a la Trinidad como eso, como un misterio. Aún así es un misterio, pero que está arraigado, que está en la Biblia, ¿sí? Y es algo en lo cual pues se sigue aún de alguna manera estudiando y se sigue aprendiendo, pero sigue siendo una parte como un misterio. Es decir, ¿cómo es que Dios en 3 en 1? ¿Cómo es que fue? ¿Cómo es que es? Realmente, como hemos venido hablando, no lo vamos a comprender todo, no lo vamos a entender todo. A ver, explícanos, Dios, cómo es que tú funcionas de esa manera. Estamos hablando de un Dios infinito, de un Dios poderoso, y nosotros obviamente con una mente totalmente finita, ¿sí?, que es reducida, que tiene limitaciones, pues será imposible para nosotros, ¿sí? Y Dios Dios se va revelando a nosotros, y se sigue revelando, y seguimos entendiendo muchas cosas, como hablábamos el domingo, al leer un versículo como este que acabamos de leer de Juan, y después de algunos años o de algunos meses, usted lo vuelve a leer y vuelve a entender otra cosa y tiene más profundidad en eso, ¿sí? No tendría caso volver a leer la Biblia si no hubiera profundidad, más profundidad en ella. No tendría leer y decir, bueno, ya me leí la Biblia 3, 4 veces y sigo de la misma manera, y mi vida sigue de la misma manera, o sigo pensando de la misma manera. Si no hay voy a decirlo así, si no hay como un reto en la vida al venir a la palabra e ir conociendo a Dios, y que la vida continúe igual, entonces no hay reto, no hay un avance, simplemente es información como cualquier otro libro, ¿sí? Pero tiene que haber más, tenemos que ir aprendiendo más en ese sentido. Entonces entendemos, Dios no
no es un Dios que se revela y ya, y dice, bueno, este soy yo y ahora quiero que hagan esto, sino además trae salvación a nosotros, ¿sí? La Trinidad es una doctrina de alguna manera teológica compleja, en la cual algunas de las mentes más astutas de la iglesia han estado luchando por generaciones. Siempre son temas un poco controversiales, temas como la Trinidad y el tema de la predestinación son temas un poco controversiales dentro de la palabra, dentro del cristianismo, porque unos dicen cómo es que si ya está todo predestinado, si ya Dios ya dijo quién va a ser salvo y quién no, como para qué lo hacemos, como para qué, si ya Dios predestinó que esta persona va a morir de tal enfermedad, como para qué oramos porque sea sanada. La cuestión es que eso nosotros no lo sabemos, ¿sí? La cuestión es que está todo dicho como Dios lo ha manifestado y como lo ha manifestado en su palabra. La cuestión es que nosotros no sabemos quién sí y quién no. Y el mandato para la iglesia es: tú predica el evangelio, tú ora por los enfermos, tú ve y da la palabra. De lo demás, Dios se encarga, Dios es el que hace, ¿sí? Tú predica, tú no eres nadie ni para ir a convencer a alguien de pecado, ¿sí? No, es que tú eres, no, el que convence de pecado es el Espíritu de Dios, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nosotros no sabemos y no conocemos nada de eso. El que lo sabe es Dios, pero siempre va a ser una parte controversial, siempre va a ser una parte en la cual trae un poco ahí de discusión, ¿no? O de desacuerdos. Pero un Dios lo suficientemente grande, ¿verdad?, como para haber creado el universo, no puede ser explicado en nuestras mentes, ¿cierto? Como un problema de matemáticas. Mira, esto es así, 2 por 2 son 4 y el procedimiento es este y ya se acabó, ya te lo expliqué. O sea, no puede ser así, ¿verdad? Sin embargo, algunos intentan hacerlo. La gente sigue intentando buscar las razones, sigue intentando buscar o intentar entender a Dios o saber cómo es que Dios hace o piensa. Y lo que tenemos hoy aquí en la palabra realmente es eso, son los pensamientos de Dios, es la palabra de Dios, es como Dios piensa, es como Dios actúa, es como Dios hace, lo tenemos todo, solamente que a veces queremos ir más allá, ¿no? Queremos ir más allá. Otros se limitan a decir que es simplemente un misterio y lo dejan así, ¿no? Decir, bueno, ese es un misterio, lo dejo ahí. La realidad es que en Deuteronomio 29, si no me recuerdo, dice que las cosas reveladas por parte de Dios le pertenecen al hombre, ¿sí? O sea, lo que Dios le revela al hombre, lo que ya tenemos aquí, eso es del hombre, ¿sí? O sea, yo ya te di a conocer esto es para ti, para que lo conozcas, para que lo estudies y sobre eso aprendas. Pero hay otras que dice, hay misterios que solamente son de Dios y nada más de Él, ¿sí? Y en ese sentido el hombre dice, no, ¿cómo debe haber más? Y quiere indagar más y quiere meterse en otras cosas. La cuestión, la realidad es que es una línea muy delgada, entre meterse a una profundidad, en tratar de ir más allá a entender los misterios de Dios. ¿Y sabe cuál es el peligro? Que la gente cae en el ocultismo, en la brujería, en todas estas partes, ¿sí? Y cae en sectas y cae en todo eso, ¿sí? Porque dicen, no me es suficiente, es lo que hablamos en domingos pasados, la suficiencia de la Biblia, la suficiencia de la palabra para nosotros. Si no me es suficiente lo que yo tengo aquí, entonces lo que hacen las personas es buscar por otro lado, y entonces esa línea es tan delgada que la cruzan y dicen, ya me metí a otras cuestiones ocultas, a otras cuestiones totalmente diferentes, sobrenaturales, por supuesto,
¿verdad? Y hay manifestaciones y hay muchas cosas, pero como hablamos en algún momento, la cuestión o la pregunta es, ¿de dónde viene todo eso? ¿Sí? Porque si no nos es suficiente lo que tenemos aquí, entonces, como comúnmente la iglesia o muchas iglesias hacen, es ir buscando otras cosas y caen en otras cuestiones como ya lo miramos muchas veces y hemos hablado acerca de ello. Entonces empieza la gente a decir que ve, a decir que escucha, y quiero ser muy claro en eso porque no estoy diciendo que Dios no lo puede hacer, ¿sí? No estoy diciendo es que Dios no hace eso, no, por supuesto que puede hacerlo porque es Dios, pero mucho de lo que escuchamos son totalmente lo opuesto a lo que dice la palabra. Entonces, siempre algunos podrían decir, bueno, para mí es un misterio, para mí no lo comprendo todo, pero al mismo tiempo descanso en eso y digo, Señor, pues no lo entiendo todo, pero ayúdame a entenderlo o ayúdame a caminar sobre eso, ¿cierto? Entonces, hay quienes se meten tanto en eso que terminan en otro sitio, y hay quienes pueden decir, no, pues así lo dejo porque para mí es algo que no lo puedo entender y no lo puedo comprender en su totalidad. Lo que está claro, ¿verdad?, es que la doctrina de la Trinidad está profundamente arraigada en las Escrituras. Aunque es difícil entenderla, el concepto de la Trinidad es nuestra manera de entender las complejidades que la Biblia dice acerca de Dios. Y de alguna manera es algo cierto. Dios, como mencionamos en algún momento, Dios puede ser muy simple, como puede ser tan complejo en algunas cosas como su personalidad, sus atributos, toda esta parte, aunque vamos conociendo y vamos hablando de ello, pero es demasiado. Como puede ser tan simple como decir, haz esto, haz lo otro, y esto es lo que me agrada y esto no, ¿sí? Pero nosotros muchas veces nos complicamos esta parte. Para poder apreciar completamente lo que significa que Dios es trino, es un salvador, ¿verdad? O es un Dios salvador, tenemos que explorar cómo la gracia de Dios se demuestra a través de las Escrituras, ¿no? Cómo es que Dios muestra su gracia a través de las Escrituras. Y de alguna manera algunos sugieren que Dios en el Antiguo Testamento es un Dios de ira, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento es un Dios de gracia. Recuerda, a veces entendemos o muchas veces escuchamos la parte en decir, bueno, es que ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia y por lo tanto la gracia abunda y bueno, hagamos lo que querramos y vivamos como querramos, totalmente la gracia de Dios, ¿verdad?, está sobre este mundo. Y muchos toman esta parte en decir, no, es que el Dios del cristiano, ¿verdad?, es un Dios de ira, es un Dios de enojo. En el Antiguo Testamento miramos muchísimas partes en las cuales el pueblo de Israel iba conquistando pueblos, iba conquistando ciudades y tenía que arrasar con todo. Y de alguna manera dices, ¿cómo Dios, un Dios que dice ser un Dios de amor, de misericordia, de gracia, dice, ¿sabes qué? Mata a todos, niños, mujeres, ancianos, todo, animales, todo mata, no dejes nada, ¿verdad? Y eso como que genera un poco de conflicto, de decir, ¿cómo es que Dios está hablando y está pidiendo que hagan eso? Y en el Nuevo Testamento entonces se presenta como un Dios, ¿verdad?, un Salvador y un Dios de ama a tu prójimo, perdona, si te piden que le ayudes una cuadra, tú ayúdale dos, este tipo de cosas. Si hemos leído la Biblia de alguna manera, ¿verdad?, más cuidadosa, veremos el efecto completo de la ira de Dios contra el pecado en el Nuevo Testamento, ¿sí? En el Nuevo Testamento realmente miramos a un Jesús
hablando mucho más que todos, como hablamos en alguna ocasión cuando hablamos acerca de las parábolas. Las parábolas que Jesús utilizó son parábolas en las cuales hablaban acerca del infierno, del juicio que traía, de la ira de Dios sobre este mundo por el pecado, ¿sí? Por el pecado. Entonces, si juntamos entre todos los escritores del Nuevo Testamento y la parte de los evangelios en que Jesús habló mucho más del infierno que todos los demás, ¿sí? Entonces, ahí miramos también lo que la Biblia refiere en el Nuevo Testamento acerca del efecto de la ira de Dios contra el pecado, ¿sí? También el autor, ¿verdad? El autosacrificio de Jesús decisivamente demuestra la seriedad con la que Dios trata con el pecado. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 21 dice: al que no cometió pecado alguno, por nosotros, dice, Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Se fija, lo que era para nosotros la muerte, la ira de Dios, la copa que hace referencia Jesús cuando está en el huerto, o cuando está orando y dice: Padre, si es posible que pase esta copa de mí, ¿cierto? Y no se haga mi voluntad sino la tuya. La copa se refiere a la ira de Dios, a la ira del Padre, ¿sí? Entonces, lo que a nosotros nos tocaba era que esa ira, esa copa fuera sobre nosotros. Pero lo que dice la palabra, dice: por nosotros Dios lo trató como un pecador, como pecador. Entonces, ahí está haciendo referencia la importancia y la seriedad que Dios da hacia el pecado. Entonces, cayó todo sobre él, lo trató como un pecador. Ahora, no solamente un pecador cualquiera, sino todo el pecado del mundo cayó sobre él, ¿sí? De tal manera que tuvo que morir. La ira del Padre cayó sobre su Hijo en ese momento que fue crucificado, al momento en que Él expresa y exclama: Padre, ¿por qué me has abandonado? Literalmente el Padre lo abandonó de todo el pecado, de toda la inmundicia que estaba sobre Él, ¿sí? Entonces, ahí miramos la seriedad del pecado, no solamente en el hecho del Antiguo Testamento, en decir: ay, bueno, es que en el Antiguo era un Dios que mataba a todos. No, era parte de decir: acaba con todo, porque el pueblo de Israel era un pueblo escogido, el cual no tenía que contaminarse con nada, ¿sí? Entonces, en el Nuevo Testamento miramos que al momento que Jesús viene, todo el pecado cae sobre él y la ira del Padre cae sobre él. En otras palabras, Jesús se convirtió en lo que somos para que nosotros nos convirtiéramos en lo que Él es, ¿sí? Nosotros vamos sobre eso, vamos encaminados a convertirnos como Él es, ¿sí? Ese es nuestro diario vivir, eso es nuestro enfoque, esa es nuestra meta, esa es nuestra finalidad, ¿sí? Todo el tiempo que estamos en esta tierra es ir avanzando día con día a parecernos más a Jesús, a ser más como Él, a cómo Él piensa, cómo habla, cómo actúa, como todo. Por eso es que estamos hablando los domingos acerca de el andar digno. ¿Y cómo andamos dignamente? Pues ya miramos en humildad, en mansedumbre, en templanza, los frutos del Espíritu, que son frutos de actitud nada más, en el hecho de tomar actitudes en vez de acciones y después decir: ay, es que me equivoqué, esta acción no era. Más bien es que la actitud esté en nosotros de misericordia, de la templanza, de la humildad, de la mansedumbre, de la fe, de la misericordia, ¿sí? Y es lo que estamos hablando y es lo que es nuestro enfoque, es nuestra finalidad, ¿sí? Es parte de la vida cristiana, del cristiano, caminar diariamente a parecerse a Jesús, ¿sí?
Entonces, por eso hago referencia a esto. Jesús se convierte en lo que somos pecadores, ¿cierto? Él se convirtió en un pecador para que nosotros podamos tener esa oportunidad, esa oportunidad y podamos caminar y ser como Él. Él es el puente, ¿sí? Estaba roto ese puente. Recuerde cuando Adán y Eva pecaron, antes de pecar, ellos tenían una comunión con Dios totalmente directa, ¿verdad? Estaba ahí, platicaban con Él y todo. Al momento de pecar, esa comunión se rompe, ese puente se rompe. No había forma de reconstruirlo, no había forma de repararlo. ¿Cómo? ¿Quién podía hacer algo? Solamente Dios mismo, por medio de su Hijo, y Él repara, ¿verdad? Ese puente, vuelve a colocar los cimientos, vuelve a colocar todo para que entonces podamos cruzar y podamos tener nuevamente esa comunión con Él, por medio de Él, por medio de Jesús. Este intercambio, ¿verdad? En Cristo revela que no solo la disposición de cólera de Dios hacia el pecado, sino también su disposición amable hacia los pecadores. ¿Se da cuenta? No solamente es mirar la importancia y la seriedad que Dios le da hacia el pecado y hacia el pecador, ¿verdad? En el sentido de qué es lo que le espera a un pecador: la perdición, el infierno. Pero también revela su amor, su misericordia, su bondad, su gracia, ¿verdad? Al mostrar su disposición hacia los pecadores, a mostrar su gracia y su perdón hacia los pecadores y decir, ok, este es tu destino, vamos a decirlo así. Ese es tu destino al momento de que una persona nace en este mundo, viene a este mundo, su destino en ese momento es el infierno, está apartado de Dios, está apartado de la gloria de Dios. Pero dice, pero yo vine, me hice pecador por ti para que tú puedas venir y cruzar ese puente y tener acceso ahora al Padre, ¿sí? Y ahí muestra no solamente que es un Dios de ira, sino que muestra que es un Dios de gracia, es un Dios salvador, ¿sí? Es un Dios que salva, es un Dios que está dispuesto, es un Dios que perdona, es un Dios que restaura, es un Dios que levanta, que fortalece, ¿verdad? Entonces, al mismo tiempo, en el Antiguo Testamento está lleno de esperanza y promesas de amor fiel y gracia de Dios. El Antiguo y Nuevo Testamento son simplemente diferentes puntos a lo largo de una historia que se une, ¿sí? Que se une. En el Antiguo Testamento miramos todas las promesas, las profecías con relación a lo que iba a suceder, ¿cierto? Pero está lleno. Es una unión perfecta entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. No hay nada ahí que diga o que podamos contradecir. Consideremos entonces la gracia de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, en el trato con Adán y Eva en el jardín del Edén, ¿no? Lo primero, o lo que tal vez podemos nosotros pensar con respecto a un Dios que su creación especial del hombre y la mujer en el huerto del Edén, Dios les dio, ¿verdad?, los árboles. Él dice, coman de todo árbol, menos de este árbol, ustedes no pueden comer. Insisten, o viene el enemigo, ¿verdad?, los engaña, y Adán y Eva desobedecen a Dios, pecan y se rompe, como mencionamos, toda comunión con Él, no hay más. Se escucha, o el Señor Dios
hablándoles, diciéndoles dónde están. ¿Qué hace el hombre primero? El hombre huye de la presencia de Dios, se esconde de la presencia de Dios. Ahí miramos lo primero, las primeras destellos, vamos a decirlo así, del plan de Dios y de lo que Dios es, ¿sí? Porque lejos de que en ese momento Dios los exterminara y dijera, ustedes han desobedecido, en este momento caen muertos y se acabó el asunto, ¿sí? Pero no hizo eso, sino al contrario, ¿verdad? Adán y Eva violaron la dirección de Dios, lo que el Dios les había hecho. Ellos no confiaron en Dios, en lo que Dios les había dicho, ¿verdad? Al comer hicieron esa parte, hicieron enojar a su Creador, ¿sí? Hicieron enojar a Dios después de que la primer pareja o estos desobedecieron a Dios en el jardín. La muerte, ¿verdad?, se convirtió en nuestra realidad. No solamente la muerte espiritual, sino la muerte física, ¿sí? La muerte física. Pero el hombre huye de Dios, se esconde, y Dios va y los busca, ¿sí? ¿Tiene eso en mente? Así se lo puede imaginar atrás de un árbol de arbustos o como se lo imagine, y entonces Dios buscándolos, preguntando por ellos. ¿Y qué has hecho? No, pues esto, Señor, pues esto de la mujer que tú me diste, y esa es otra enseñanza, no, pero la mujer que tú me diste, y mira, y no sé qué. ¿Y qué hace Dios? De alguna manera muestra gracia, ¿no? Muestra su misericordia. Lejos de que sí los desterró y los sacó del huerto del Edén, y entonces hubo las consecuencias del pecado, todavía los vistió, ¿sí? Todavía los sacó, pero fíjese ahí, a la serpiente le dijo que la Escritura revela cómo le dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella, ¿verdad? Dice, su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás en el talón, ¿sí? Este pasaje, hemos hecho referencia en algunas ocasiones, pero este pasaje, este versículo hace más que relatar simplemente como los castigos. A ver, para ti serpiente esto, para ti mujer esto, para ti hombre esto, y para la tierra entonces vas a tener que trabajar y tu parto será más doloroso y cosas así. Lejos de todo eso, de relatar por algunos lo que para cada uno como sus castigos, ¿verdad? Y el por qué los seres humanos tienen miedo a las serpientes o alguna cosa como esa, lo que está haciendo es anticipando la acción de Dios de revertir todos los efectos del pecado en el mundo. Ahí, en ese versículo, encontramos la primera promesa de salvación hacia el hombre. Encontramos la primera promesa. Adán y Eva morirían años después, ¿cierto? Dios los vistió, Dios les dio, ¿verdad? Les dio hijos, les dio vida por muchos años, pero eso, ¿verdad? Es como lo que Dios ya tenía para ellos y por el plan que Dios tenía. Pero en ese versículo encontramos la primera promesa del Evangelio, en que Jesús iba a venir, ¿sí? Entonces miramos realmente cómo es que Dios actúa. Miramos que no solamente es un Dios que crea o que habla, sino es un Dios salvador. Amén. Es un Dios salvador. Un Dios meramente justo no haría eso, ¿verdad? Él simplemente tal vez hubiera castigado o castigaría por los errores cometidos, pero Dios no solamente es justo, sino es misericordioso, ¿sí? Es misericordioso, no solo es creador, sino también es salvador, ¿sí? Es salvador. El plan de Dios para redimir al mundo empezó con un hombre, ¿sí? En este caso hablamos de
de Abraham cuando le dijo sal de tu tierra y empezó, ¿verdad?, su caminar. Dios se acercó a Abraham con una promesa de gracia, ¿sí?, que le dijo que tendría un hijo y su descendencia sería como la arena del mar, como las estrellas, ¿cierto? Una promesa de engrandecer su nombre, de darle tierra, de llenar la tierra con sus descendientes y de bendecir, ¿verdad?, a todo el mundo a través de él. Así que Dios hizo un pacto con Abraham y sus hijos, y un pacto que existe hasta el día de hoy. ¿Merecido? ¿Usted qué dice? ¿Merecido? No, solo es por gracia, solo es por misericordia. La humanidad le rechazó, la humanidad lo hizo a un lado, y hasta el día de hoy la humanidad lo sigue rechazando. Sigue rechazando a Dios, pero Dios sigue siendo un Dios gentil, sigue siendo un Dios salvador hasta el día de hoy, ¿sí? Hasta el día de hoy. Y hasta el día en que, de acuerdo a la palabra, suene la trompeta y el Señor venga, hasta ese día se acabó toda oportunidad para el hombre para reconocerle como Rey. Pero hasta el día de hoy la gracia de Dios se sigue manifestando. Hasta el día de hoy sigue siendo un Dios gentil. Hasta el día de hoy sigue siendo un Dios de amor. Hasta el día de hoy sigue siendo un Dios de misericordia, de bondad, de fiel a sus promesas, ¿sí? Hasta el día de hoy sigue siendo así. Y hasta el día de hoy la gente, la humanidad lo sigue rechazando y lo sigue rechazando. Leía una noticia del presidente de España, o un político de España, y se burlaba del cristianismo y decía: los cristianos no son gente normal, porque creen en serpientes que hablan, creen en palomas que descienden, creen en así como en cuentos, entonces no son reales. Ahora, ahí hacía una pregunta, porque es verdad que el cristianismo es tomado como burla muchas veces, ¿cierto? Y se burlan del cristiano, se burlan de que creemos en Dios, de que creemos un Dios creador y todo ello. Pero hacía una pregunta: ¿este presidente o este político se burlaría de los musulmanes así como lo hizo en público, como por un cristiano? Claro que no. ¿Sabe qué hacen? Lo matan, ¿sí? Lo matan en ese momento. Y estaba hablando mal, blasfemando de su Dios, de su religión, y ellos le ponen una bomba, no sé, así como son ellos, ¿no? Pero hacia el cristiano sí, y hasta el día de hoy lo siguen rechazando. Y miramos entonces lo que la palabra dice, ¿cierto? Que día a día la maldad va a aumentar. Día a día el hombre dirá a lo bueno malo y a lo malo bueno. Día a día las cosas irán cada vez más elevadas en cuestiones de perversión, en cuestiones de rechazo más hacia Dios. Día a día lo sigue rechazando, pero día a día Dios muestra su misericordia. Día a día Dios sigue mostrando su gracia. Día a día Dios sigue mostrando su fidelidad y sigue esa promesa dada a Abraham, sigue esa promesa desde Adán y Eva, sigue en pie, sigue vigente la salvación de Jesús, la salvación de Dios. Entonces, no solamente entendemos eso, que hay un Dios de poderoso, que hay un Dios entendemos entonces que tenemos un Dios salvador, amén, y damos gracias a Dios por ello. De verdad damos gracias a Dios de que ha tocado nuestro corazón, de que hoy le conocemos, ¿sí? De que hoy vamos aprendiendo un poco más sobre Él y vamos afirmando muchas cosas y vamos retomando otras que para decir, bueno, yo ya sé que hay un Dios salvador. Bueno, sí,
pero es importante muchas veces retomarlo. Y cuando miramos y hablamos de un Salvador, como mencioné casi al principio, como mencionamos, encontramos mucho más cosas, mucho más profundidad, y no solamente es, bueno, yo sé que Jesús vino, murió por mis pecados, crucificó, resucitó y listo ya. No, encontramos más todavía, más acerca de Él. ¿Ven? Entonces, tenemos un Dios que sigue siendo gentil y salvador, y en ese Dios damos gracias, y en ese Dios confiamos, pero al mismo tiempo también tenemos ese compromiso y ese mandato de Dios de seguir hablando, de seguir llevando su palabra, su evangelio, para que sea Dios mismo el que obre en los corazones, y a su Espíritu Santo trayendo, ¿verdad?, al arrepentimiento a la gente. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta tarde, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por hablar a nuestro corazón, a nuestra vida. Gracias aún por recordarnos, Señor, que tenemos un Dios salvador. Gracias por salvarnos. Gracias, Señor, porque realmente tú pudiste haber acabado desde un principio con todo y tal vez volverlo a iniciar, Señor. Pero a ti te plació venir. Te ha placido mostrar tu amor y tu gracia hacia nosotros. Señor, te hiciste como nosotros, un pecador, para que nosotros pudiéramos ser como tú. Y en eso queremos, Señor, caminar todos los días, parecernos a ti, caminar, enfocarnos, como dice tu palabra, el apóstol, Señor, caminando todos los días hacia esa meta, hacia ese fin, no pretendiendo haberlo conocido todo, Señor, no miramos hacia atrás, sino caminamos hacia adelante, y esa es la vida cristiana. Esa es la vida cristiana, caminar hacia adelante, seguir avanzando a pesar de las circunstancias y lo que se pueda presentar. Señor, muchas veces tal vez nos podremos desanimar, nos podemos entristecer, podrá el enemigo muchas veces, Señor, tal vez, Señor, aún tocar el cuerpo o la parte externa, pero confiamos en ti, como dice tu palabra, Señor, que tú has vencido al mundo. Confiamos en ti, que tú eres un Dios que restaura, que fortalece, un Dios que Señor, cada circunstancia y cada prueba aprendemos a depender de ti, aprendemos a confiar en ti, aprendemos y maduramos más en nuestra vida, Señor, para seguir y dar el siguiente paso, Señor, y continuar enfocados en ti, no desviándonos ni a derecha ni a izquierda, Señor, no confiando en nuestras propias fuerzas, ni en nuestras propias mentes, Señor, ni en nuestras acciones ni actitudes, sino confiando en ti, y que sean tus acciones y tus actitudes en nosotros, los frutos de tu Espíritu, Señor, sean manifestados en nosotros. Padre, te glorificamos esta tarde, te exaltamos, Señor, te damos toda la gloria y te damos toda la honra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Doy gracias, mis hermanos, por este tiempo y por su tiempo también aquí en casa. Les recuerdo que este viernes hay oración, les confirmo en un rato más en dónde. Y primeramente Dios, nos vemos el domingo para estar aquí reunidos y compartir la palabra y glorificar a Dios. Amén. Que Dios les bendiga.